Hola, a través de esta grabación analizaremos las diferencias entre los tipos penales contra el patrimonio. Recordemos que para este curso únicamente analizaremos 4 tipos penales, que son el delito de hurto, el robo, la apropiación ilícita y la estafa. A continuación, entonces, veremos cuáles son las diferencias entre los elementos típicos de cada uno de estos delitos. Para iniciar el análisis de estos 4 delitos, debemos destacar aquellos elementos que tienen en común. Así, por ejemplo, para efectos de este análisis, únicamente vamos a rescatar como objeto material de estos 4 delitos a los bienes muebles. Asimismo, recordemos que en una anterior grabación hemos hecho alusión al bien jurídico y su contenido, entendiendo que el patrimonio debe concebirse desde una concepción mixta que ampare el carácter jurídico y el valor económico del bien. Atendiendo a ello y al contenido del bien jurídico identificado, señalaremos entonces aquellos aspectos comunes que tienen estos 4 tipos penales en relación a la tipicidad objetiva y la tipicidad subjetiva. Como parte de la tipicidad objetiva, los 4 tipos penales van a requerir la verificación del elemento sustracción y del elemento apoderamiento. La sustracción debe entenderse como aquella negación o eliminación de las posibilidades de acceso al bien mueble en el mismo sentido que lo haría el titular del bien mueble, esto es, el propietario, o aquel poseedor legítimo. Ya veremos que los alcances de esta materia van cambiando en función a los tipos penales que tengamos con nosotros. Asimismo, el elemento objetivo apoderamiento debe verificarse y este deberá entenderse como aquel momento posterior a la sustracción y como el ejercicio de todas aquellas facultades que realiza el sujeto activo sobre el bien mueble y que asemejan a las posibilidades de acción que tendría el titular del bien mueble o en todo caso quien es poseedor legítimo del mismo y se encuentra dentro de los parámetros de la posesión otorgada por el titular. Ya veremos que estos elementos respecto a identificar al titular del bien jurídico o la posesión van cambiando en atención a cada uno de los delitos que tengamos ocasión de analizar. En cuanto al componente subjetivo, estamos en los 4 casos ante delitos dolosos, con lo cual tendremos que verificar el propósito criminal del sujeto activo de beneficiarse patrimonialmente con cada una de las actuaciones que se encuentran detrás de los 4 tipos penales que analizaremos. La doctrina y la jurisprudencia hace referencia adicionalmente, dentro del componente subjetivo, a la necesidad de verificar el ánimo de lucro. El ánimo de lucro no es un componente que compartamos para efectos de este curso, toda vez que responde la teoría de los ánimos, la cual descartamos por ser componentes subjetivos adicionales al dolo y que consideramos no deben verificarse para la tipificación actual de las conductas previstas en el Código Penal. Con lo cual, para este curso, basta con que verifiquemos el carácter doloso de las conductas típicas a efectos de entender que la conducta se encuentra plenamente configurada. Pasemos entonces a analizar cada uno de estos 4 tipos penales y así encontraremos las particularidades en cada uno de ellos. Por ejemplo, en el caso del delito de hurto, este tipo penal se encuentra previsto en el artículo 185 del Código Penal. Conforme a este tipo penal se establece lo siguiente: el que, para obtener provecho, se apodera ilegítimamente de un bien mueble, total o parcialmente ajeno, sustrayéndolo del lugar donde se encuentra, sea reprimido con pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 3 años. Como ustedes pueden apreciar, el delito de hurto únicamente requiere de la comprobación del componente objetivo hasta ahora señalado, esto es, sustracción y apoderamiento, de la verificación del objeto material también ya señalado, bien mueble, y del aspecto referido a la verificación de la tipicidad subjetiva en cuanto a estar ante un delito doloso. Así, el delito de hurto simple, previsto en el artículo 185 del Código Penal, no requiere comprobar de forma adicional ningún elemento típico, objetivo o subjetivo, a los ya señalados hasta ahora. Esto no ocurre con el delito de robo,
que se encuentra tipificado en el artículo 188 del Código Penal, toda vez que, conforme a este tipo penal, se establece que el que se apodere legítimamente de un bien mueble total o parcialmente ajeno para aprovecharse de él, sustrayéndolo del lugar en que se encuentra, empleando violencia contra la persona o amenazándola con un peligro inminente para su vida o integridad física, será entonces reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 8 años. Entonces, la diferencia del delito de robo con el delito de hurto se encuentra en el componente objetivo, donde es necesario verificar como medio comisivo la presencia de violencia o amenaza contra la persona para que se pueda entender que el tipo penal se ha configurado. Ello de forma adicional a los elementos típicos ya señalados, como son sustracción, apoderamiento y el beneficio patrimonial que conlleva el aspecto subjetivo de esta actuación ilícita. Es interesante también señalar que, conforme a la jurisprudencia nacional, la violencia o la amenaza no deberá realizarse únicamente respecto del sujeto pasivo, es decir, contra la persona del sujeto pasivo, sino que también pueden ser parte de esta violencia o amenaza aquellas personas que forman parte del círculo cercano al sujeto pasivo y en ellos ha recaído la violencia o la amenaza para hacerse de un bien mueble. Imaginemos, por ejemplo, que un señor que es padre de familia se encuentra caminando por la calle con su menor hijo que está de su mano. Estamos hablando quizás de un menor aproximadamente de 4 o 5 años, alguien pequeño. Entonces se acerca un ladrón y le dice, si no me entregas el celular que tienes y la billetera, yo voy a golpear a tu hijo. Entonces, la amenaza, si se dan cuenta, no recae en el titular del bien mueble, en este caso del dueño del celular y de la billetera, sino que recae en la persona que está cercana a él y en el cual el padre siente la amenaza de este accionar que lo lleva finalmente a entregar sus bienes. ¿Sí? Entonces, esta amenaza también puede recaer en personas, pueden ser familias, pueden ser amigos que se encuentran vinculados con el sujeto pasivo, esto es el titular del bien mueble, el propietario del bien mueble. Asimismo, la jurisprudencia ha indicado o ha señalado que la violencia o la amenaza también puede recaer sobre los bienes de la persona que está siendo afectada, del sujeto pasivo. Así, por ejemplo, imaginemos un supuesto donde estamos en una persona que está dentro de un auto, se acerca a una persona por la ventana con un palo, una vara de acero y le dice, si no me entregas tu billetera, yo voy a coger esta vara de acero y la voy a estrellar contra tu auto. Claro, en este caso la amenaza ya no es respecto de la integridad del sujeto pasivo, sino es respecto de sus bienes. Entonces, esta clase de violencia o amenaza, incluso sobre los bienes del titular del bien mueble, también han sido aceptados por la doctrina como parte del contenido de los medios comisivos que podrán verificarse para entender que estamos ante un delito de robo. Continuemos con el tercer tipo penal, el delito de apropiación ilícita. Conforme al artículo 190 del Código Penal, se establece lo siguiente: el que en su provecho o de un tercero se apropia indebidamente de un bien mueble, una suma de dinero o un valor que ha recibido en depósito, comisión, administración u otro título semejante que produzca obligación de entregar, devolver o hacer un uso determinado, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 4 años. El delito de apropiación ilícita se caracteriza por un aspecto bastante relevante y que es adicional a los elementos objetivos ya señalados, que es el hecho de que existe por parte del sujeto activo la obligación de retornar o de devolver el bien, ¿no? El tipo penal es bastante amplio y hace referencia a la obligación de entregar, devolver o hacer un uso determinado del bien. Con lo cual, estamos en este supuesto ante una persona, esto es un sujeto activo, que adquiere respecto del sujeto pasivo la obligación de entregar o de devolver el bien
o en todo caso de hacer un uso determinado sobre el mismo. Para que se configure entonces el delito de apropiación ilícita, no solo bastará con verificar una sustracción, un apoderamiento de este bien mueble y un beneficio patrimonial, sino que adicionalmente deberá verificarse que el sujeto activo ha incumplido alguna de estas obligaciones respecto del sujeto pasivo. Cabe señalar, a su vez, que la obligación de devolución, esto es, la obligación que se gesta entre el sujeto activo y el sujeto pasivo, se da de forma previa a la comisión de la actuación ilícita. Así, por ejemplo, imaginemos que yo le voy a prestar a una persona de nombre Pepe unas maletas para que pueda realizar su viaje. Imaginemos que estas maletas tienen un monto ascendiente a $1000 y por lo tanto, debido a que Pepe necesita estas maletas para poder viajar al extranjero, yo, que soy su buena amiga, le voy a prestar estas maletas. Pero claro, es un préstamo, con lo cual Pepe tiene la obligación de retornarme esas maletas cuando regrese de su viaje del extranjero. Como podemos apreciar, en el momento en el que yo presto estas maletas a Pepe, no se ha configurado ningún ilícito, porque esta actuación por la cual yo entrego un bien, es decir, hago uso pleno de mi titularidad como propietaria de estas maletas y se las entrego en préstamo a Pepe, no ha ocurrido ningún acto ilícito. Bien, el acto ilícito se va a configurar cuando Pepe regresa de su viaje y se encuentra en la posibilidad fáctica de retornarme dichas maletas. Y entonces, cuando yo le requiero estos bienes, le digo, Pepe, ya regresaste de viaje, con lo cual es momento que me devuelvas las maletas. Pepe se rehúsa a hacerlo. El delito entonces se va a configurar cuando, a pesar de mi requerimiento, Pepe rehúsa a entregarme o a devolverme las maletas que yo le había prestado inicialmente. En este breve ejemplo podemos comprobar entonces que la obligación ha existido previamente a la comisión de la actuación ilícita entre sujeto activo y sujeto pasivo. Finalmente, veamos un delito adicional, que es el delito de estafa. El delito de estafa se encuentra previsto en el artículo 196 del Código Penal, el cual establece lo siguiente. El que procura para sí o para otro un provecho ilícito en perjuicio de un tercero, induciendo o manteniendo en error al agraviado mediante engaño, astucia, ardid u otra forma fraudulenta, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 6 años. La estafa se caracteriza justamente por la modalidad comisiva, así como el robo que requiere violencia o amenaza. En el caso de la estafa se requiere la comprobación adicional a los elementos típicos ya señalados, se requiere la verificación de 5 elementos. 5 elementos además que deberán aparecer de forma consecutiva. En primer lugar, el engaño. El engaño producido desde el sujeto activo al sujeto pasivo. En segundo lugar, el error en que cae el sujeto pasivo. En tercer lugar, el hecho de que como consecuencia de haber caído en ese error, el sujeto pasivo realiza una disposición patrimonial a favor del sujeto activo. Esto implica un perjuicio patrimonial para el sujeto pasivo y un beneficio patrimonial para el sujeto activo. Estos 5 elementos deberán verificarse de forma consecutiva cuando estemos ante un delito de estafa, de tal manera que la sustracción y el apoderamiento del bien mueble deberá tener adicionalmente como medio comisivo de esta actuación típica los 5 elementos aquí señalados. Yo voy a sustraer un bien mueble, yo voy a apoderarme de él a través de una estrategia de engaño, error, disposición patrimonial, perjuicio patrimonial y el consecuente beneficio que acompaña a la parte subjetiva de los ilícitos hasta ahora identificados. Podemos poner un pequeño ejemplo sobre esto. Así, por ejemplo, imaginemos lo siguiente. Imaginemos que yo he ingresado a una red social muy conocida donde se ofertan una serie de productos
que podríamos llamar productos naturales, ¿no? Que tienen una preparación un tanto artesanal y que, bueno, cuentan también con registro sanitario. Entonces, en los anuncios que yo puedo encontrar como parte de estos productos naturales, se encuentra un producto que es un shampoo y que tiene como característica principal el hacer crecer el cabello en el lapso de un mes. El anuncio señalado por esta empresa que se dedica a la venta de los productos naturales es que durante un mes el cabello, cualquiera fuera su naturaleza, esto es cabello graso, cabello no graso, cabello normal, liso, ondulado, etcétera, durante un mes crecerá 10 centímetros. Eso es lo que anuncia este producto que yo he encontrado en las redes sociales. Entonces, cuando esto ocurre, digamos que una persona como yo decide comprar ese bien, porque ve además el anuncio que es bastante llamativo, ¿no? Durante un mes, 10 centímetros de largo es bastante. Entonces yo llamo, me preocupo, cliente diligente, me preocupo por contactar a esta empresa, realizo una llamada, me envían unos videos, me envían una serie de testimonios de personas que aparentemente habrían logrado estos objetivos y no me realizan ninguna clase de advertencia u objeción al anuncio así señalado. Yo confiada de una serie de testimonios, de repente incluso a nivel mundial, de la eficacia de este producto, accedo a comprar este bien. Compro este bien, ¿no? Y por ende yo realizo el pago en las cuentas bancarias de esta empresa. Pasan los días, pasan el mes y finalmente esa promesa que anunciaba el producto en cuestión no llega. Y es ahí donde yo busco ponerme en contacto con esta empresa nuevamente para indicarles que el producto que me han vendido no sirve. Pero cuando yo vuelvo a llamar a esta empresa, ya nadie me contesta, luego el teléfono ni siquiera vibra, ni siquiera suena, y por lo tanto ya me voy dando cuenta que todo se ha tratado de una mentira, de un engaño. Yo he perdido dinero porque he pagado por este bien pensando que iba a obtener los beneficios anunciados y la empresa se ha beneficiado con mi dinero, que de repente es poco para lo que es el precio de un shampoo, pero que si es que sumamos a una serie de personas que habrían caído en el mismo engaño, sí que se han beneficiado de los pagos realizados. Como vemos en este corto ejemplo, se ha producido un engaño por parte de esta empresa que hizo todo lo posible para que yo cayera justamente en el error de creer esta mentira. Yo realicé un pago por el producto. Yo me vi perjudicada porque compré un producto que al final no tuvo los resultados esperados y la empresa se ha visto beneficiada con el monto que yo pagué por un producto que en verdad no servía. Bien. Espero que esta breve explicación les lleve a entender de mejor manera los alcances de los 4 tipos penales contra el patrimonio. Muchas gracias.